Desde este instante, Hoteles a la Carta Latinoamérica. Primer programa de streaming TV dirigido al empresariado hotelero. Un menú rico en información útil para el día a día en la industria de la hospitalidad. Novedades, entrevistas, negocios, recursos humanos. Conduce Roberto Salvi. Dirección técnica Tony Pacino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, Sudamérica, para todo el mundo, un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica, aprendiendo, como siempre, generando posibilidades distintas, ya que el tiempo vale mucho dinero y a pesar que casi hay muy bajo turismo o poco, también la hotelería lleva la consecuencia de ese bajo turismo, tenemos que seguir generando y por lo menos moviendo la energía de la prosperidad. Y no hay nadie mejor en el pensamiento, en la profesionalidad de la hospitalidad que el licenciado Osvaldo Torres desde Cancún, México. ¿Cómo estás? Buenos días, bueno, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en que nos estén viendo. Yo muy contento, Roberto, de que me vuelvas a invitar a este fabuloso espacio, ¿sí? Que compartes con todos nosotros y mantener esta charla sobre aspectos, digamos, diferenciadores, ¿no? En la concepción del servicio al cliente, en este caso del servicio a nuestros huéspedes. Sí, particularmente por esa palabra que dijiste, diferencial, es que para nosotros es una alegría y es un nutriente muy fuerte convocarte, porque tenés un espacio distinto, justamente diferencial, que inicia en el átomo del pensamiento el gran derrotero de la creatividad y la imaginación. Pero antes de entrar a Customer Story Management, que es el tema de hoy, la historia del cliente, cómo gestionamos esa historia del cliente, quería preguntarte, apuntando a la neurohotelería, si en este momento, en este universo de pandemia, en esta situación dolorosa y un poco triste para todos, donde las emociones están trastocados, igual el ingenio, la creatividad, las ideas afloran. ¿Sienten esas situaciones el peso de una pandemia o la creatividad y el ingenio pueden vivir normalmente y seguir produciendo creatividades? Roberto, muy interesante tu pregunta. Yo creo que es necesario que seamos creativos. ¿Por qué? Porque el espacio donde estamos ahora es otro totalmente diferente. O sea, no podemos nosotros repetir fórmulas, repetir esquemas, repetir estrategias de un escenario que cambió completamente. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de nuestro cerebro es precisamente adaptarnos, ¿sí? A ese medio que nos rodea, y es que ese medio ha cambiado y no nos queda otra, ¿sí? A todos nosotros los hoteleros, de adaptarnos, y qué mejor manera de poder adaptarnos a través de crear nuevas, ¿sí? Herramientas adaptativas, o sea, nuevas ideas, nuevas conductas que nos permitan nosotros aceptar el entorno donde estamos, ¿sí? Y una vez aceptado este entorno, poder ver cómo nos podemos adaptar para poder seguir ofreciendo lo mejor que podamos a nuestros clientes. Creo que es obligatorio, ¿sí? Este proceso creativo. Vos sabés que charlábamos antes de emitir el programa, de estar al aire, todas las variantes que tiene la neurohotelería y una de ellas es predisponer una plataforma mental para la creación. Hace, qué sé yo, 5 años atrás me contabas que habrá quizás tenido los primeros atisbos de lo que se llama el storytelling, ¿no? La historia de una marca, la historia de un hotel, ese ensamble de algo verdadero asociándolo a una marca y llamando co-branding de alguna manera, donde la experiencia de alguien asociado a la marca a un hotel se conjuga en una unidad y se transmite. Y vos hoy sos creador de algo distinto que me ha sorprendido y que realmente tenés razón y se ha pasado por alto. Contanos cuál es tu descubrimiento, cuál es tu creación en el mercado de la hospitalidad. Ya, sí, como bien tú referiste, Roberto, se ha hablado mucho acerca de el storytelling, ¿sí?
de la importancia de crear una historia o de contar nuestro producto y nuestro servicio a través de una historia. ¿Por qué? Porque ya se conoce el impacto de la historia en nuestro cerebro. O sea, primero las historias le llaman muchísimo la atención a nuestro cerebro, crea imágenes, consolida memorias, ¿sí? Y por eso, bueno, se habla de nosotros promover y explicar un poco el producto o el servicio a través de una historia. Sin embargo, y es lo que yo me he puesto a investigar, se ha hablado o se habla muy poco de todo el proceso reverso, es decir, la historia que trae el cliente, ¿sí? Y el rol importante de esa historia en cuanto a su interpretación del producto y el servicio. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos nuestras historias, ¿sí? Somos seres hechos de historias. Ahora, ¿por qué es importante la historia del ser humano? Porque la historia está formada por nuestras creencias, nuestros juicios, nuestras ambiciones, nuestras preferencias, nuestros sueños, y todo eso nosotros lo podemos englobar, digamos, y lo vamos a conceptualizar en esquemas mentales, construcciones, arquitectura cerebral, que el uso fundamental que le damos, Roberto, es precisamente como un sistema de referencia para nosotros empezar a evaluar todo el escenario que está alrededor de nosotros, todo el mundo que está alrededor de nosotros, y en el contexto de una empresa es el producto y el servicio, y a través de esos sistemas de referencias darle un significado y un valor. Entonces, yo considero que de nada sirve que contemos una historia de un producto y un servicio sin tener en cuenta si esa historia es congruente o llama la atención a la historia, ¿sí?, que cada cliente en particular trae. Y me parece que esto es interesante, porque si la historia con la cual vamos a armar nosotros nuestro producto y servicio es congruente a la historia que trae el huésped, el cliente de manera general, entonces de seguro le vamos a llamar la atención, de seguro le vamos a ofrecer lo que él está necesitando y lo que está buscando. Recordamos un poco a los oyentes y televidentes que el licenciado Osvaldo Torres tiene su estrategia de producto en la experiencia que debe vivir el cliente, sostenida por supuesto por lo que se llama o él denomina la neurohotelería, para ubicarnos cuál va a ser nuestra plataforma de inicio y poder seguirlo a Osvaldo en este derroteo de contar una experiencia absolutamente diferencial. Ahora, también recordamos a todos que en lo estático el negocio hotelero arranca, como siempre decimos, de atrás para adelante. Esto es, arranca del huésped hacia el hotel. Es decir, si yo hago un hotel, tengo una estructura determinada, tengo costos fijos y variables, y no tengo todavía el huésped o el cliente. El negocio hotelero es tener primero el huésped y cliente. Parece muy loco, pero por eso decimos que siempre arranca de atrás para adelante. Y eso es lo estático. La estructura del hotel la vamos a llamar la parte estática. Pero sin esa intangibilidad de la demanda, sin ese bien inmaterial, el hotel no podría hacer nada. O sea que el negocio es de atrás y hacia adelante. Y en la misma sinonimia también trabaja Osvaldo, pensando que lo que podemos brindarle arranca entonces en la historia de ese huésped, de ese cliente, hacia el hotel. Él lo explica distinto, pero creo que con un mayor potencial realmente en la prosperidad del servicio y consecuentemente del negocio, por supuesto. Correcto, Roberto. Para esto, en este concepto que estamos trabajando, que es precisamente el management de la historia del cliente, ¿sí? He pensado en 4 etapas fundamentales que discutíamos antes de empezar a grabar y que son básicas precisamente para poder tener un mejor entendimiento de este concepto, ¿sí? En este management de la historia del cliente, la primera etapa es precisamente el storytelling, es decir, cuando el cliente nos cuenta su historia. Y esta es, digamos, la base de la pirámide, o sea, la necesidad que nosotros tenemos de escuchar la historia del cliente. Y como yo te decía, cada ser humano tiene una historia diferente. Aún viviendo eventos iguales, la historia que nos creamos es diferente porque tenemos un proceso interpretativo diferente. Entonces, es importante tener el acceso a esa historia, ¿sí? Pero fíjate qué interesante,
que no solamente tener ese acceso a la historia, sino que yo tengo que tener el tiempo necesario para poder, ¿sí? Hacer que el cliente, o primero estimular primero, antes de tener el tiempo, estimular que el cliente me cuente su historia. Y esto es importante, ¿sí? Y esto lo trabajamos en ciertas formaciones que hacemos, cómo yo a través de mi comunicación, ¿sí? En los 3 dominios fundamentales de la comunicación, que es la emoción, que es el lenguaje y la corporalidad, cómo yo puedo hacer que, por ejemplo, tú, cliente mío, ¿sí? Te motives a contarme tu historia. Pero otra cuestión importante es, ¿qué historia quiero que me cuentes? Aquella que tenga relación con el producto y el servicio, ¿sí? Que yo te voy a brindar. Porque esto es interesante, porque pensamos de manera asociativa. Y cuando tú hablas con alguien que me estás contando una historia que te pasó, escuchamos, y lo escuchamos de una manera activa, cómo vamos asociando, ¿sí? Toda una serie de historias que vienen, ¿sí? a nuestro discurso, y a lo mejor en la primera historia que comienzas a hablar no obtienes la información que necesitas, pero sino en las, ¿sí? Consecuentes. Entonces, este paso de que estimular al cliente que me cuente la historia es primordial. La segunda etapa es lo que hemos conocido, lo que hemos llamado como el story listening. O sea, ¿cómo yo voy a escuchar lo que el cliente me está diciendo? ¿De qué manera lo voy a escuchar? Y esto es sumamente importante, ¿sí? Porque esto me va a permitir a mí, dentro de esa historia, detectar los elementos, los conceptos que son básicos, fundamentales, para yo empezar entonces, ¿sí? A trabajar en la tercera etapa, que es el story doing o el story acting. ¿Qué hago con esa historia que el cliente que me está contando? ¿Sí? ¿Qué elementos de lo que yo escuché puedo empezar a utilizar para empezar a transformar la historia de mi producto y de mi servicio, ¿sí? Y empezar a adecuarla, ¿sí? A esa historia que el cliente trae, ¿sí? En otras palabras, a sus preferencias, a sus creencias, a sus gustos, a sus juicios, ¿sí? Y por último, ¿sí? ¿Qué pasa con todo este con esto que lo que el cliente me ha dicho, con lo que el cliente, con lo que yo he escuchado del cliente y con lo que yo he hecho? ¿Para qué es esto? ¿Para qué hacemos esto? Precisamente para transformar la historia del cliente, esa historia inicial. Y por eso esta última etapa la denominamos el story transforming. Porque la idea es que el cliente se transforme, evolucione, ¿sí? A través de la interacción que haga con nuestro producto y servicio. Porque si hay esta transformación, si hay esta evolución que le implica que él alcance niveles de satisfacción, niveles de placer, y fíjate qué interesante esto, que no los podía alcanzar antes, porque no nos contó su historia y porque nosotros no utilizamos nuestro producto y servicio como satisfactores, ¿sí? De lo que él estaba buscando y necesitando, ¿sí? Si logramos hacer esto, ¿qué hacemos, Roberto, al final? Que el cliente se vuelva fan, ¿sí? Se vuelva fiel, ¿sí? A nuestros productos y servicios. Pero aún más, lo que logramos que el cliente vea, visualice la importancia de que nos cuente su historia. Entonces, cada vez nos va a hablar más y cada vez nosotros vamos a conocer más y cada vez nosotros vamos a poder ofrecer un servicio y un producto que sea realmente lo que está buscando. Interesantísimo, y me dispara por lo menos dos temas para charlar o repreguntar. Primero, siempre se habló del servicio postventa de un cliente, de un huésped, y vos estás dando un mecanismo de prevención, de profilaxis, de anticipación. Si lo hago antes, no lo tengo que hacer después, porque el postventa me parece que llegamos un poco tarde, ya se fue y le estamos diciendo, no se olvide que acá estamos, vuelva. Vos estás diciendo, yo ya sé que vino, yo ya sé que estuvo y estuvo por esto y yo le di esto. Creo que este mecanismo adelanta muchísimo el servicio de postventa, además de hacerlo más efectivo, por supuesto. Eso lo veo como una ventaja comparativa muy sólida y muy fuerte. Punto uno. Punto dos, me dispara una contra y una a favor sobre esto que vos contás. La contra, no sé si es contra, pero te lo pregunto, en la economía de escala, ¿qué pasa en el nivel de habitaciones? Porque en este ejemplo que te planteo, yo tengo un hotel boutique
de 12 habitaciones, 20 habitaciones, y esta herramienta que vos estás usando es fantástica porque puedo hacer un seguimiento muy personalizado porque tengo 12 habitaciones y dentro de la experiencia de esta hotelería temática puedo manejar esta herramienta que vos me das. Pero en el otro caso, mi socio tiene un hotel de 152 habitaciones. ¿Cómo va esa herramienta en las distintas escalas? Ya, mira, muy interesante la pregunta y es una pregunta que surge en muchas ocasiones. Yo considero, Roberto, que todos nosotros, y sobre todo los hoteleros, tenemos la capacidad de escucha, siempre independientemente de, digamos, del nivel de operatividad que nosotros podamos tener, ¿sí? El tema es querer escuchar. Bien. ¿Sí? Te lo digo porque yo he tenido experiencia trabajando como mayordomo y a veces tenía turnos de trabajo donde prácticamente tenía todo el hotel de 220 habitaciones para mí. ¿Sí? Nuestros recursos, nuestros recursos cognitivos, ¿sí? Se habla de que tienen ciertos límites estos recursos cognitivos, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros estamos conscientes y visualizamos de la importancia que va a traer para nosotros el escuchar a la mayor cantidad de clientes, ¿sí? Y sobre todo saber escucharlo, porque a lo mejor en 2 palabras tú me puedes resumir toda tu historia, ¿sí? Por ejemplo, en un nunca y en un siempre. O sea, en un nunca, cuando me hablas en tu palabra y cuando yo escucho un nunca en tu historia, significa que me estás mostrando que son escenarios de lo no posible. Yo no puedo acceder de acuerdo a tus creencias, que en este caso serían creencias un poco limitantes. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido que yo me desgaste, ¿sí? Trabajando en algo que vaya en contra de ese nunca. Ya. Y no tiene sentido tampoco que yo no te ofrezca en algo que tú me digas siempre. No sé si me hago explicar. Entonces, esta No, es habilidad, muy claro. Sí, sí, perdón. esta habilidad que hay que practicarla, que hay que saber que la tenemos, ¿sí? Que hay herramientas para poder aprenderlas, que hay que ponerlas en práctica. Entonces, en un minuto que tú me cuentes, que tú me hables, que me digas algo en 30 segundos, si yo tengo esa capacidad, esa competencia desarrollada en mí a través de entrenamientos previos, de aprendizajes previos, etcétera, ¿qué me tomó? 30 segundos para poder captar la esencia de tu historia. Qué interesante. Vos sabés que viene muy bien esta aclaración que haces pedagógica y profesionalmente, porque uno cree, a lo mejor después de ver las 4 etapas que marcaste, que esto va a llevar mucho tiempo. Realmente me va a producir estrés, realmente no me des más tarea, ya tengo un montón de cosas para hacer y esto es otra vez otra carga. Y vos lo simbolizás con un manejo apropiado de la semántica de la palabra, y yo creo que tiene también un manejo apropiado de la fonética de la palabra o de la manera de escribir la palabra, porque vos comentaste los lenguajes que hay, o no sé la palabra que era lenguaje, imagen y gestáltica o movimiento corporal. Entonces son distintas maneras de comunicarse. Qué bueno que está que lo digas así, es importante para sacarnos un poco la carga de que esto no lo voy a hacer porque es largo, tedioso, cansador y cuando lo termino ya me olvidé. Ahora, ¿qué pasa con esta herramienta nueva que vos nos vas a conocer y sacás ese velo, porque siempre estuvo, pero nunca nadie lo puso en marcha, y pones arriba de la mesa la llave del darse cuenta? Es una llave mágica el darse cuenta para aplicar en el diario vivir y convivir. ¿Qué pasa con las edades en la aplicación de esa herramienta? ¿Qué pasa con una persona que se recibe de licenciado en hotelería, en turismo, con 20, 22 años? ¿Y qué pasa con aquella persona que tiene 40, 45? ¿Tiene la misma capacidad para aplicar esta herramienta en los distintos estamentos? Te lo digo en todas las emisiones y lo tengo que volver a decir. Una de las cosas que más disfruto de los encuentros contigo son las preguntas tan interesantes que nos haces. Muy bien esta pregunta, Roberto. Nosotros escuchamos y todo ser humano escucha también desde su historia, podemos decir así.
¿sí? Y es obvio que independientemente de que las historias sean diferentes, la cantidad, la calidad, el contenido de la historia está relacionado también con la edad del ser humano, ¿sí? Una persona que haya vivido más, puede ser que tenga una mayor cantidad y una diversidad de su historia a una persona que haya vivido menos, o no, ¿sí? Porque hay personas que tienen corta edad, que han tenido una vida muy, digamos, muy densa, muy rica, ¿no? En este sentido. Esto es importante, pero vuelvo y te repito, para esto se necesita desarrollar competencias. Primero que la persona conozca, ¿sí? Qué es lo que ya él cuenta, ¿sí? Qué es lo que ya él trae, o sea, todas las herramientas que nosotros ya tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de observación, ¿sí? Los órganos sensoriales que nosotros tenemos. Y una vez que conozca cómo poder utilizar o maximizar eso que ya tenemos, que nacimos, ¿sí? Que traemos al mundo, ¿sí? Lo hace capaz de, no importa la edad que tenga, ¿sí? De poder utilizar esta estrategia, ¿sí? Porque son elementos claves que hay que conocer, ¿sí? Conocimientos, vectores de información de cómo funcionamos nosotros, ¿sí? Que cualquier persona, por el simple hecho de ser humano, la puede poner en práctica. Tú sabes que en el momento de empezar la entrevista, en el punto cero de esta charla, mi cabeza actúa como la tuya. Yo no voy a hacer nada en la hotelería de lo que va a decir Osvaldo, no lo voy a hacer, porque no quiero hacer más nada ya, porque estoy cansado, porque la curva de la motivación ya está vencida, tengo X años, no voy a hacer nada. Y ese es el reflejo, el axioma mental cuando uno no conoce, porque no conoce, entonces no va a hacer nada. Ahora, yo te estoy escuchando y se me está produciendo acá en la cabecita más liviandad, encuentro más versatilidad. Entendí ahora y digo, caray, lo explicás pedagógicamente, lo voy comprendiendo, lo voy madurando. Y vos fijaste, estaba pensando recién, hasta cómo ponerse en el front desk cuando atendemos al huésped, ¿no? La imagen corporal que uno da, el timbre de voz, la claridad en la mirada a los ojos y ese manejo de palabras que vos tenés con el ejemplo que nos diste nunca y siempre. Y estoy entendiendo que no es una carga, es una modificación que creo que previamente me va a hacer muy bien a mí. Porque viste Totalmente. eso de hay que escuchar al otro, los dicen siempre nuestros abuelos, nuestros padres, es la enseñanza que se transmite generación, pero ahora hay que ponerlo en práctica. Y eso entonces es una mochila un poco pesada y muchas veces ya reproducido como una muletilla. Y hoy estamos en un caso práctico de neurohotelería. Ahora entendí y ahora tengo una motivación después de que vos me explicaste de poder usar esa herramienta, te digo, en beneficio mío, en beneficio del hotel y en beneficio del huésped o el cliente. Totalmente. Mira, podemos resumirlo en la importancia de nosotros aprender a leer a la otra persona. La importancia de nosotros aprender a observar la otra persona, a escuchar la otra persona. Y como bien tú dices, no solamente el cliente, ya sea en términos de huésped, en el caso de la hotelería, pero cualquier persona que tengamos nosotros, ¿sí? Porque las personas, todos nosotros vamos por la vida contando historias. Y a partir de ahora me gustaría que cada vez que interacciones con alguien, ¿sí? Te pongas a pensar qué historia te contó esa persona. Y vas a ver que tú cuentas las historias, yo cuento las historias, ¿sí? Y ahora, y ponte a pensar en esto, o sea, en estas 4 fases, o sea, qué me está diciendo, cómo lo estoy escuchando, qué yo puedo hacer con eso que me está diciendo, ¿sí? Y cómo ese proceso de escucha y de lo que yo hice puede transformar a esa persona y me transforma a mí. Las historias, cuando no se cuentan, están en el escenario de lo privado. Una vez que tú me cuentas tu historia, ¿sí? Ya deja de ser privado, empiezas a ser público para mí y te va a transformar a ti, porque está demostrado que cuando nosotros contamos las historias, ¿sí? No la contamos. O sea, las historias se guardan, digamos, en 2 grandes archivos, lo que son los eventos y la parte emocional, ¿sí? Cuando nosotros contamos una historia, cambiamos el evento, ¿sí? Pero también cambiamos la emoción con la cual se guardó, porque estás adicionando la emoción que le estás poniendo a la hora de contármelo a mí en el ahora y en el presente. Entonces, te transforma a ti,
pero eso me transforma a mí. Ya yo empiezo a ser parte de esa historia. Entonces, volviendo al inicio, y en el contexto de la hotelería, si yo tengo un producto y un servicio, ¿sí?, que yo sé que es lo que tú vas a necesitar, que yo sé que es lo que yo necesito para llamarte a ti la atención, para que tú seas un cliente fiel a mí, qué mejor, ¿sí?, que adecuar ese producto y ese servicio a esa historia que tú me estás contando, ¿sí? Y unirlo de manera que te genere algo diferente, que te transforme, ¿sí? Y que sientas la necesidad, y lo más importante es que cuando eso te transforma tu historia, tú la guardas transformada por el producto y el servicio que yo te ofrecí. Y la próxima vez que se la cuentes a otra persona, la vas a contar, ¿sí?, con esa transformación del producto y el servicio que yo te ofrecí. Es decir, voy a estar contigo siempre en tu historia. Esa es la idea. Muy bien, vos sabés que acá en Argentina decimos, creo que a lo mejor allá se escucha también decir, pisamos el palito. Pisamos el palito es cuando caemos en una trampa. Y yo cuando te formulo a vos una de las preguntas, que te voy a decir cuál era, pisé el palito y caí en mi propia trampa. Te pregunté, ¿es lo mismo la escala de un hotel boutique de 12 a 150? Como diciendo, ¿cómo atiendo a 150 historias? Ahora vos me resumís que hay metodologías, hay posturas, y a lo mejor una historia son 30 segundos, pero vamos a suponerle que la historia no sea 30 segundos, vamos a suponer que la historia es 2 minutos, 150 personas, 2 minutos de historia por cada una. La hora tiene 60 minutos y tengo que tener tanta cantidad de horas, que no son tantas, evidentemente, para atender a 150 personas. ¿Qué retribución me deja ese postventa agregado por haber escuchado verdaderamente, no, por haber sabido escuchar, porque escuchar escuchamos, pero saber escuchar todavía estamos en aprendizaje? Entonces, saber escuchar esas historias no es tanto tiempo, serán 5 horas comparado una cosa con otra rápida, pero la pregunta yo te la hacía pensando que esto era una historia interminable, y yo tengo 150 personas en el hotel, disculpame Osvaldo, no tengo tiempo, no voy a escuchar a cada uno, la historia de cada uno. Ahora vos lo resumís, y encima tiene el mismo impacto que con 2 minutos o 3 minutos, es verdaderamente un objetivo totalmente alcanzable. Sí, y aparte, Roberto, es importante destacar que, por ejemplo, y escuchándote, y viendo de dónde sale tu esquema de pensamiento, cuando hablamos de la gestión de la historia del cliente, no nos estamos refiriendo a una posición determinada, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que tenemos un solo recepcionista y hay 30 check-ins en un hotel, ¿sí? Y está ese recepcionista solo. Obvio que lo más importante es, sí, hacer los check-ins lo más rápido posible, pero esta gestión no solamente está destinada a recepcionista, está destinada a todos los trabajadores, ¿sí? Y a lo mejor la historia se le cuenta al mozo, se le cuenta a la mucama, se le cuenta al jardinero, se le cuenta al masajista. Y déjame decirte que no todas las historias son contadas, ¿sí?, de la misma manera a todas las personas. Por eso depende la segunda fase, que es el story listening, ¿sí? ¿Qué hago yo para que tú te motives a contarme la historia? Porque no vamos por la vida a contarle nuestras historias a todo el mundo, ¿sí o no? Absolutamente. Sí. Ahora, no hay duda que esto es neurohotelería aplicada. Diría Totalmente. aplicadísima, porque a veces también cuando empezamos a aprender contigo la neurohotelería, nos costaba bajar ese barrilete, si nos íbamos muy arriba lo volvíamos a bajar. Hoy estamos más cerca de tener el barrilete, por lo menos visualmente, mucho más alcanzable. Realmente es una práctica real de la neurohotelería, sabiendo que todos tenemos esa capacidad dentro. Lo que vos haces es cómo desarrollarla, cómo transmitirla, simplemente cómo usarla en beneficio de todos, porque también se me dispara la pregunta, che, Osvaldo, ahora que no nos escucha nadie, que ya cortamos la transmisión, ¿no será un poco especulativo esto de que yo quiero que me cuente la historia, así después le puedo seguir vendiendo? Y estoy viendo que me parecería que yo contestaría que no, porque también es lindo que la persona entienda que tiene que transmitir su historia, y es bueno que el receptor tenga capacidad de escuchar esa historia en el ambiente que corresponde, como vos decís, con las personas adecuadas.
me parecería que dejamos atrás la especulación, que después nos va a dar seguramente un fruto más adelante, pero que en ese momento tiene un concepto más humano que de mero intercambio, ¿no? Totalmente, Roberto. Obvio que todos los seres humanos no somos iguales y no nos comportamos iguales. Y vuelvo y repito, no nos comportamos iguales frente, ¿sí?, a un mismo escenario. La ventaja es que en el contexto de un hotel tenemos diferentes trabajadores, ¿sí? Tenemos diferentes personalidades y yo a lo mejor me puedo comunicar más fácil con el recepcionista por toda una serie de evaluaciones que hago en la primera impresión, que eso es quizás otro tema que podamos hablar nosotros, porque me genera más confianza, porque lo asocio con memorias mías anteriores, etcétera, y eso me permite que yo sea más abierto y le pueda contar, o el recepcionista es más abierto para conmigo, ¿sí? O que yo tenga más relación, por ejemplo, con la camarista o con el de mantenimiento que va a hacer una reparación del aire acondicionado y yo le cuento toda una serie de historias acerca del aire, relacionados con el aire acondicionado. Te digo que, ¿de dónde sale todo esto? Yo lo viví trabajando. O sea, esto es la base y lo que me impulsa a mí, ¿sí?, a compartir todo esto es que no es una utopía, no es una quimera, yo lo viví trabajando. Y lo vivo ahora cuando interacciono con las personas, porque es una teoría que viene de la práctica. Lo vivo cuando hablo con el vecino, cuando hablo con la persona que me encuentro en la playa, cuando hablo con la cajera del supermercado, ¿sí? Y me doy cuenta de que muchas veces, en un gran porcentaje, soy yo el que estimulo a que la persona me cuente su historia. ¿Sí? Por eso te digo, son herramientas que nosotros tenemos que desarrollar, que la persona sienta confianza con preguntas, con mi corporalidad, con mi entonación, con mi energía, con el seguimiento que le damos, ¿sí? Y siempre uno se lleva un provecho de esa historia que la persona nos está, nos está contando. Quizás, bueno, como tú dices, es algo novedoso porque vamos al contrario de lo que se está hablando ahora, pero bueno, yo de mi parte los invito a que si están interesados en esto sigan en contacto con nosotros, porque es algo que nosotros queremos, lo estuvimos hablando fuera de cámara, o sea, nosotros queremos seguir compartiéndolo con todos los que nos están escuchando y de seguro es un concepto que va a ser extremadamente útil, ¿sí?, en diferenciar una empresa, en este caso estamos hablando referidamente a los hoteles, a las empresas hoteleras. Vos sabés que hay un versus, hay un confronte muy fuerte entre la tecnología y lo humano para la hotelería. Siempre estamos viendo esa dualidad, si el camino, si el sendero va a ser más tecnológico que humano. Por cierto, esta herramienta de la neurohotelería es un bonus muy grande para el factor humano. Creo que esta sensibilidad, esta sincronicidad de las partes del cuerpo, que incluye, por supuesto, a la manifestación cerebral, es un valor agregado enorme para la parte que no es tecnológica, por cierto. Osvaldo, muchas gracias como siempre, enorme el agradecimiento desde Buenos Aires por darnos un poco más de luz en este camino, que bueno, pasamos ciertas circunstancias difíciles en las emociones internas por la pandemia a nivel internacional, pero no perdés el tiempo, nos transmitís el conocimiento y ahora se despierta un poco más entonces el ingenio y la creatividad. Roberto, gracias a ti. Como te dije al inicio, es un gran placer estar en tu espacio y compartir todas estas reflexiones con todos nuestros colegas. Así que, como siempre te he dicho, estoy a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Muy bien, si te parece, quédate en línea privada, hago el cierre del programa y después seguimos conversando. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, hoy hemos aprendido un poco más, particularmente en mi caso voy a repasar de vuelta el programa en algún momento, porque hay partes que hay que hilvanar de vuelta para tener cierta fortaleza cuando uno los aplica, así que agradecemos entonces enormemente esta dación de conocimiento, nos despedimos con todos los televidentes y oyentes, como todos los martes, para el próximo martes con más hotelería y hospitalidad. Muchas gracias.